Todo necesita movimiento, porque todo es movimiento. No existe algo en este mundo que no se esté moviendo. Todo lo que podés ver se está moviendo. Por esa razón lo podés ver. Es justamente esa esencia la que hace que vos estés vivo, que vos puedas estar justamente en esta vida y en esta forma de vida. Si no pudieras ver y entender que todo funciona así, es que no estarías vivo. Todo lo que existe está justamente por una razón. Todo tiene que estar en ese lugar para que vos puedas estar en relación con eso y que vos puedas con eso crecer. Solamente por eso existe. Y solamente hasta que vos no crezcas va a estar ahí. Cuando crezcas se va. Y cuando justamente creces, avanzás a una siguiente etapa, a algo donde está más cosas, donde hay otras cosas que te muestran algo, que te vienen a mostrar algo, porque todo funciona con ese sistema, todo funciona con el hecho de poder cada vez ver más de lo que antes podía. Eso significa que vos sos más. La amplitud es proporcional a tu capacidad de aceptar, y tu capacidad de aceptar está relacionada con tu capacidad de ver. ¿Y de ver qué? De ver las cosas tal cual son. Porque las cosas sí son de una manera. La diferencia es, vos lo querés ver de la manera que es o lo querés ver de la otra manera. Y la otra manera es justamente contándote todo lo que no es, todo lo que a vos te cuadra, lo que a vos te permita seguir en tu misma postura y en tu misma actitud. Ahí es donde está, que si vos cambias la actitud, empezás a ver más y empezás a poder aprovechar más. La amplitud se trata de que vos cada vez aproveches más todo lo que se ponga frente a vos. Todo lo que sea que está en relación a vos, que vos lo puedas transformar en una manera de crecer. Y es que en realidad todo es una manera de crecer. Todo es eso. No es otra cosa, no puede ser otra cosa que eso. Por esa razón es que nace alguien. Por esa razón es que nace cualquier persona. Porque detrás de todo ese tipo de cosas que están pasando está la elección. Y eso es lo que realmente conforma la vida y tu vida. La gran pregunta es, ¿cuánto vas a tardar en aceptar? ¿Cuántas cosas te tienen que pasar para que aceptes? ¿Cuánto tenés que pagar de precio en tiempo para poder llegar a la conclusión y poder llegar a finalmente nunca más pensar de otra manera, de que todo lo que te está pasando es justamente para que vos lo puedas ver y para que vos lo puedas tomar y puedas hacerte de eso, porque esa es la razón por la cual te pasa a vos. Y ahí es donde cerraría todo perfecto para que justamente crecieras y que justamente con eso pudieras ampliarte, y con eso tu vida se amplía. Todo lo que vos llamás vida es el efecto dominó de la primer pieza. Escuchá bien, todo lo que vos ves como tu entorno, decís que es lo que tenés, decís que es lo que sos, decís que es lo que haces, todo eso
es simplemente el efecto dominó de una primera pieza. Y esa primera pieza es el momento en el cual vos elegís ver algo de una manera, y con esa manera de ver es que estás diciendo: de esa manera decido vivir, decido hacer las cosas, decido elegir qué hacer con mi vida, con mi tiempo, con mi manera de ver. De una elección es que nacen todas las acciones. ¿Por qué? Porque justamente no hay otra proveniencia de todas las acciones. Las acciones solamente vienen de una elección. Y aunque no lo puedas ver, lo que primero debes empezar es entonces con ver las acciones. Porque las acciones son las que te van a llevar hacia qué elección estás haciendo realmente. Te van a llevar hacia la fuente, te van a llevar hacia entender de qué se trata todo esto y de qué se trata tu vida. Porque esto que ves no es algo que es igual para todos. Vos estás en un único universo, en un único modo de vivir, y naciste justamente con un motivo específico. Ese motivo es el que tenés que descubrir durante esta vida. La razón por la que existe un ser humano es para llevar a cabo algo que solamente ese ser humano puede hacerlo. Todo lo que hagas, que todos pueden hacer, o que no es algo que solamente vos podés llegar a ejecutarlo, es todo lo que sobra, todo lo que no es necesario que hagas, y todo lo que justamente nunca va a cuadrar ni cerrar con nada que hagas, ni va a tener sentido en nada. Solamente va a tener sentido en un cuento que te cuentes, algo que vos te digas, para poder de esa manera seguir viviendo en el cuento global, en un cuento de muchas personas que coinciden en algo, y justamente por eso es que sigue estando. Pero en el momento que ya no existe esa coincidencia, se cae, lo dejas de usar. Justamente una persona que se cuenta todos los días una versión diferente de la vida no vive libre, porque la libertad se trata solamente de que puedas ver las cosas de una manera única, de una manera que solamente vos podés verla, y que de ahí se trata de que por qué sos vos el que naciste y por qué existís. No existirías si vos fueras alguien que lo ve como todos, porque ahí es donde está la esencia de tu vida, la esencia de haber nacido. No es una cuestión solamente física, va más allá. Estamos solamente viviendo algo que la dimensión es mucho más allá de lo que se puede creer. Nuestra vida es nuestra porque nosotros somos los que estamos viendo de una manera única. Cuando no estás viendo de una manera única, tu vida no es tu vida. Porque solamente a partir de que vos estés solamente eligiendo algo que vos, porque vos lo decidís y porque está dentro de tus reglas, lo estás eligiendo así, es que estás ejecutando la vida propia. Estás realmente siendo el dueño de tu vida porque estás dirigiendo la orquesta vos. Mientras uno no es el rol que le toca, que es ser director, ¿quién crees que dirige? ¿Quién es el que está detrás de la dirección si no estás vos? Caminos en la vida: o elegís ver las cosas como son o no, o como no son. O elegís ser el director o elegís negar que sos el director. Y en ambos casos estás vos dirigiendo. Porque aún así, negando que sos el director, estás dirigiendo eso. Estás diciendo: voy a elegir negar. En ambos casos está tu decisión. Y en esos dos casos está tu voluntad, tu forma de ver, tu manera de usar tu imaginación, tu manera de usar tu tiempo. Todo sale de ahí. Por eso que
es la esencia mínima y es la fuente de todo y es la primera de las cosas que haces. De ahí es donde proviene todo lo que llames vida. Lo que realmente debemos hacer y lo que realmente corresponde y que es lo correcto para nosotros, para lograr realmente ver eso, debemos estar constantemente eligiendo ese camino en el cual vos vas a estar más en aprietos, más incómodo, en el que vas a tener que vos ser el que decida, y si no decidís vos, igual vas a decidir vos, pero lo vas a negar. Pero justamente se trata de que vos llegues a que seas el que sabe que está eligiendo. Ese es el objetivo primero, es comprender que vos sos el que elige. Y cuando lo entendés y vivís desde ahí como lo único que existe y como que lo único que hace falta es lo único necesario para que las cosas funcionen y que vos realmente empieces a funcionar desde donde sos y quién sos, es cuando lo haces sabiendo que es así. Que te lleve a estar contándote algo, justificando algo, explicando algo, si estás justamente en tu vida constantemente estando buscando explicaciones o agarrándote de explicaciones de otros, que es lo mismo, lo que estás haciendo es decir, yo no soy el que decido, todo eso está determinado por otro, yo simplemente puedo existir en esa realidad. Y ahí lo único que estás haciendo es contando algo que no es, contando una versión para poder de esa manera seguir estando así y seguir justamente lo que se mantiene es la misma situación. Y empeora incluso, porque nada en este mundo está quieto, nada se puede quedar quieto, o está yendo para adelante o está yendo para atrás, pero siempre se está moviendo. Siempre las cosas se mueven y siempre están creciendo en una dirección, o están creciendo en positivo o están creciendo en negativo, que puede ser lo mismo que decir o están creciendo o están decreciendo. Todo depende desde dónde lo mires, todo depende desde dónde te pares a decir sobre esa cosa. ¿Por qué? Porque en definitiva todo depende desde dónde lo estés diciendo, desde dónde estés hablando. No existe una manera de referirse única a algo, pero sí que las cosas tienen una sola forma, en el sentido de que vos o estás viviendo desde el comprender de que vos sos el que elegís, o que vos estás eligiendo vivir desde el creer que vos no elegís. ¿Querés autolimitarte? Busca el hack, busca el truquito, busca el atajo. ¿Por qué? Porque justamente cuando estás poniendo tu atención en buscar ese tipo de cosas, es que no la estás poniendo en experimentar, en vos ser el que está justamente viviendo su vida. ¿Por qué? Porque el hack, el truco o lo que sea le funciona en la vida de otro. Eso es lo que funciona para otra persona. Y por más que puedas ver que le funciona a muchos, no importa, porque lo que te estás quitando es la experiencia de tu vida, es el hecho de vivir tu vida. Eso es vivir tu vida, justamente es que vos seas el que elige todo. No interesa que todo el mundo haga algo y le funcione, no interesa, porque el mundo justamente se trata de la variedad y se trata de que por eso existís y por eso existe cada uno de los seres humanos. Todos tienen una manera única de hacer las cosas y eso significa que el 100% de sus acciones son únicas, no pueden ser algo que justamente surjan de el que todos lo hacen. De ahí es que proviene el autolimitarse, el tener menos posibilidades, el estar más escaso, más acotado en la vida. Es simplemente porque lo que sucede en el principio es que vos te reducís o reducís tu capacidad a simplemente
algo que hacen todos. Capacidad de acción es infinita, no hay un límite. Tu capacidad de ver las cosas es lo más amplio que puede existir, porque justamente por eso es que sos vos, sos una persona. El ser humano es la capacidad infinita de ver, de poder imaginar. Eso está dentro de las posibilidades del ser humano. Justamente por eso existe. Por eso existe el ser humano. ¿Por qué? Porque es el único que puede ver las cosas de la manera que se le cante. Pero esa manera es una manera que cuando coincide con el modo realmente que lo tiene que ver, con el modo que realmente son las cosas, es que funcionan las cosas. Mientras tanto, solamente se cuenta una manera de seguir viviendo así. Las explicaciones, las justificaciones, todo lo que se te ocurra pensar y todo lo que tu mente esté constantemente generando explicaciones o maneras de justificación para poder que cierre aunque sea en ese momento el círculo, todo eso se relaciona con que vos no estás justamente viviendo en tu vida, estás viviendo en la vida de otro, y lo que justamente viene a rellenar esa justificación, esa explicación que das, es para que pueda tener sentido el estar haciendo eso que estás haciendo, porque en realidad no tiene sentido. Si no, no existiría tu explicación, no habría necesidad de estar explicando algo. La explicación solamente viene a compensar lo que lo que justamente no estás haciendo. Está compensando eso. Le está dando un sentido a tu acción que vos no querés. Tus acciones simplemente son lo que proviene de tus elecciones. Y tus elecciones vienen de cómo vos ves las cosas realmente. No importa que otra persona te pueda decir cómo son las cosas, o cómo deberían ser las cosas, o cómo se deberían hacer las cosas, o cómo deberías ver vos las cosas. Porque todo eso es lo que habla de él. Él está ahí simplemente dando su perspectiva, dando su punto de vista, su opinión, pero eso no significa que así son las cosas. Simplemente así es como él las ve. Y eso es lo que solamente sirve para que vos puedas saber qué es lo que él está viendo a partir de quién sos vos. Pero él se está viendo, no está viendo justamente las cosas respecto a cómo vos las ves. El modo en el que nos relacionamos con las cosas es el modo en el que elegimos vivir nuestra vida. Y ahí es cuando estamos en constante experimentación. La experimentación es el modo que nosotros tenemos de poder crecer. Y cuando no es algo que estamos constantemente nosotros sabiendo que estamos generando eso y creando situaciones que generan eso y llevan a eso, a que justamente la experiencia se aumente, se amplíe, lo que nos sucede es que simplemente caemos a ver qué está haciendo otro, a ver cómo justificamos lo que nos está pasando, que lo que generalmente sucede es que es algo malo, por eso lo queremos. El modo de ver las cosas es lo que, aunque vos no lo veas, que no veas que lo estás haciendo, es lo que estás haciendo, siempre lo estás haciendo. No hay momento que no lo estés haciendo. Cuando no aceptas que lo estás haciendo, lo que estás haciendo es negar que eso es lo que estás en ese momento llevando a cabo. Y es lo que te lleva a estar cada vez más limitado. ¿Por qué? Porque cuando uno niega lo que realmente es, como las cosas son, es que él mismo se está limitando, se está cerrando, acotando, y hace que su vida sea eso, sea la expresión de cuánto él elige ver lo que las cosas como son. Es directa, es sin escalas, es un viaje directo, no hay nada de razones para mirar ni para atrás ni tampoco
fijarse en lo que está pasando. Se trata justamente de que al practicar estar viviendo la vida, no te frenes a ver qué es lo que está pasando. Simplemente se trata de estar haciendo lo que debes hacer con tu tiempo. ¿Por qué? Porque eso que vos crees que tenés muchas veces para probar y tenés mucho tiempo para poder cambiar de opinión, ver las cosas de otra manera, hacer las cosas de otra manera o creer de que hay mucho más, eso es simplemente la manera que vos tenés de justificar tus acciones. Estás justificando, no estás actuando. Y es porque justamente quien está justificando está pensando. Y ese pensamiento no es el pensamiento de que estás justamente yendo en la dirección correcta. Es que estás yendo en la dirección incorrecta y te estás inventando maneras de justificar todo lo que no es lo que debes hacer. Estás justificando utilizar tu tiempo para algo que no es lo que justamente viniste a hacer. De ahí es donde nace la justificación. De ahí es de donde nace el querer explicar las cosas, el querer encontrar la explicación y el buscar información que diga que tenemos razón. Estás buscando algo que diga que vos tenés razón, algo que diga que lo que estás haciendo está bien. Lo que estás haciendo es justamente utilizando tu tiempo para algo que no va a ser algo que te lleve a estar cada vez mejor, cada vez más amplio. ¿Pero por qué? Porque justamente esa información que buscas la estás filtrando, estás justamente tomando todo lo que tenga sentido con lo que vos venís creyendo de antes. Es simplemente eso, lo que estás haciendo es una manera de poder seguir sin cambiar vos. ¿Por qué? Porque si cambiaras vos, no estarías buscando esa información. Directamente cambiarías. Pero ese cambio te implicaría el sentirte desinformado, el sentirte que no sabes hacia dónde ir. Esa incomodidad de no saber qué hacer, de no saber cómo actuar en el momento que estás viviendo, esa es la sensación que de vivirla vas a crecer. ¿Pero por qué? Porque estás experimentando y estás haciéndolo en tu carne, en tu cuerpo. Estás justamente viviendo. De eso es de lo que se trata vivir y de estar cada vez poniéndose en ese punto en el cual la incertidumbre es la más alta. Pero a su vez, el resultado es totalmente alto también. Lo que vos lográs es lo más fructífero y lo más valioso y de la manera que más podés hacer que tu tiempo valga. Porque lo que estás logrando es tu crecimiento. Se desarrolla cuando vos estás experimentando y cuando no estás buscando algo afuera que confirme lo que vos creés. Lo que estás logrando es contar la historia desde tus ojos, desde tus palabras, desde tus acciones, siendo realmente el director. Y a su vez siendo el protagonista que está entregado a esa historia, que está entregado a sus propios pensamientos, a sus propias formas de ver y que realmente vive su vida. Porque vivir tu vida, ser dueño de tu vida, realmente construir una vida, se trata todo de vos y no de algo de afuera o de alguien o de otro. Todo lo que los otros hagan no va a determinar ni tampoco va a hacer que realmente algo cambie en tu vida. Los de afuera son de palo y siempre van a ser de palo. ¿Por qué? Porque los de afuera simplemente están siendo los personajes secundarios de tu historia. Vos sos el personaje principal. Y eso significa que, siendo el personaje principal, asumís todo lo que sucede. Todo lo que hagan los secundarios es
porque responden a quién vos estás siendo y cómo vos decidís ver las cosas. Tu actitud es la que hace a la forma en la que los demás van a estar siendo y actuando y siendo la parte que vos ves como el otro. Pero lo que realmente es que uno es el que está determinando lo que está en nuestras manos, y todo lo que realmente existe pasa por nosotros. Es porque nosotros somos el que justamente está siendo la parte fundamental de la historia. El cómo vos tomes todo lo que sucede hace que todo lo demás cambie y que todo tome forma en función de eso que vos decidís tomar como lo que es. Ahora, que eso que vos crees que son como son las cosas y como son realmente las cosas, eso va a determinar qué es lo que realmente va a pasar en tu vida y qué camino estás realmente eligiendo. El modo en el que vos utilizás tu tiempo es el modo en el que vos te decidís parar ante todo en la vida. Porque justamente en el momento que vos tomás una actitud en la situación que te esté pasando, es lo que estás diciendo de cómo vas a utilizar el tiempo, cómo vas a utilizar tu energía y cómo a la larga y en ese momento estás utilizando tu vida. Eso es como construís tu vida. La construcción de lo que luego vos llames vida es toda esa cadena de decisiones que tomaste. La manera de ver es lo que estás diciendo que eso querés que sean las cosas y cómo querés que sean las cosas. Cuando vos no comprendés por qué te pasan determinadas cosas, lo que tenés que cambiar y justamente ver, en principio, es el modo en el que estás actuando. Porque el modo en el que estás actuando es lo que te va a llevar al verdadero modo de ver las cosas. Y ahí es donde vas a poder destrabar o darle la vuelta para poder vos encontrar el camino. Porque si no lo encontrás, vas a estar haciendo un camino que nunca sabes cuál es y que es el opuesto al tuyo. Lo que desconocemos cómo son las cosas es todo lo que debemos ver. Es todo lo que está ahí para que lo veamos, para que nosotros seamos los que adrede elegimos verlo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a crecer, cuando vamos a quitar todo lo que no es necesario, todo lo que no es tuyo. Y ahí es el momento en el que te amplias. Cuando vos te amplias, ves más claro. Cuando vos te amplias, ves más amplio. Ves las cosas más cercanas a como realmente son. Por eso que tu principal prioridad es sacar todo lo que sobra. Y eso es lo que va a hacer que cada vez vivas en la realidad y que cada vez vivas en las cosas que están ahí esperando a que vos logres esa parte. El objetivo de que estés acá viviendo y que estés justamente experimentando todo lo que te pasa es uno solo. Es que logres sacar las cosas que no sirven en la ecuación y que solamente quede lo que sí sirve y lo que es necesario, para que de esa manera vos estés justamente en la vida más plena y la que justamente podés tener, porque eso es de lo que se trata la vida, es que vos logres comprender qué es lo que no sirve y sacarlo. Es como si vos fueras en un viaje y tenés una mochila. Y el trayecto de ese viaje lo que te hace es comprender las cosas que sobran. Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas sacándolas, sacando. Y en ese sacar te vas dando cuenta de todas las cosas que no necesitabas. Y para vos poder lograr sacar cosas y quedarte solamente con lo necesario,
es que necesitas desarrollar algo en vos. Funciona todo al mismo tiempo, pero puede verse de otra manera también. Como si vos te desarrollás, cada vez vas a necesitar menos de otras cosas. Vas a necesitar menos de algo de afuera para poder de esa manera vivir y lograr estar en la vida que vos realmente podés tener, que es la máxima y la más plena y la que por la cual estás vivo. Estás vivo para poder transitar ese camino, pero no para quedarte bloqueado justamente en determinadas cosas. El crecer se trata de justamente que vos logres lo antes posible el salirte de estar creyendo de que necesitas algo para justamente ser feliz. El creer de que algo te falta es lo que te limita. Porque eso que vos crees que te falta es lo que te hace crear justificaciones o crearte explicaciones, venderte una historia que no es, para de esa manera vos poder seguir viviendo en esa dinámica, viviendo en ese modo de ver y en ese modo de estar utilizando tu tiempo. Porque en definitiva en todo esto se va tu tiempo. Es tu tiempo el que justamente está pasando. Es lo único que te hace que si no lo comprendes a tiempo, se te fue. Y se te pasó la vida, y una vez que ya se pasó tu vida, tu día, o sea, cuando se te pasó lo que justamente es ese punto en el cual vos tenías que decidir y no decidiste, lo que queda es simplemente quedarse esperando el que se termine esto. Pero la vida no te va a sacar de acá hasta que vos no puedas comprender esto. Lo que sucede en la vida funciona para que vos puedas cada vez ser más libre y que cada vez puedas desbloquear y destrabar las cosas que están sucediendo. Y esto es lo que justamente lleva a que estés vivo. Por eso que quien se rinde o quien deja de estar justamente buscando es el que ya murió. Es el que, aunque esté vivo o aunque esté respirando, va a estar en una situación de muerto. Va a estar sintiéndose vacío. Esa falta que va a sentir, ese vacío que va a estar sintiendo, es lo que le va a llevar a constantemente buscar algo para compensarlo. Y eso le va a llevar a estar en un circuito de me siento vacío, busco algo para compensarlo. Me siento vacío, por eso que la parte fundamental es llegar a comprender todo. Comprendés que ese vacío que vos sentís es un vacío que no es natural y que no es propio del ser humano, no es propio de la vida sentirse vacío. Y no es propio de la vida buscar la manera de poder emparchar eso, o de poder cubrirlo, o de poder llenarlo. El punto es que vos, cuando comprendas que todos esos vacíos son justamente los que están esperando a que vos vayas a vivirlos, porque de esa manera es como vas a poder desarrollar en vos lo que te permita ser libre, porque la libertad es justamente que esos vacíos no existan, que esos vacíos no sean parte de, no puedan ser algo que te lleve a que vos actúes en función de eso. Ahí es cuando te vas a, justamente vas a comprender la plenitud. Cuando vos seas esa persona que está justamente en un constante de buscar vivir lo vacío, lo que le hace sentir incómodo, lo que le hace sentir que necesita cosas, pero justamente encontrarse con esa sensación es lo que le lleva a comprender más quién es, porque el quién sos es todo lo que no necesitas, es todo lo que no es ese pensamiento de que te falta. Lo que sos es justamente el prescindir, el estar libre, el estar que no hay nada que te haga pensar, porque el pensamiento es algo que funciona desde el querer hacerlo, no desde el necesitar hacerlo. Es muy diferente pensar que estar eligiendo pensar. El pensamiento, cuando es utilizado como la herramienta que es algo que vos en el momento que lo necesitas va a estar disponible. Pero cuando no lo estás utilizando de la manera por la cual es, porque es la herramienta que si la utilizas bien te va a catapultar. Pero si la utilizas
del modo que no es el que para el que está creada, vas a estar utilizándolo como un modo compensatorio. Va a hacer que eso que es la gran herramienta pase a ser algo en tu contra. De ahí es que los pensamientos te van a abrumar, porque los pensamientos van a ser un disparador constante que va a ser la manera en la que vos diseñaste que funciona así, porque constantemente estás buscándolo como el modo para poder tapar todo lo que estás sin ver. Es estar utilizando eso como un parche. Solamente cuando logres estar conectado con lo que realmente te está sucediendo y no buscando la manera de poder sentirte más alejado de eso, es que vas a estar creciendo y que vas a estar ampliándote. Porque es en el vivirlo, no es en el tratar de evitarlo, no es en el tratar de zafar de eso que te hace sentir más incómodo. Justamente cuando estás buscando sentirte más cómodo es cuando estás evitando eso. Porque la comodidad se trata de que justamente no es lo que tenés que vivir para de esa manera se generen los recursos en vos. El recurso interno es lo que te hace sentirte libre, sentirte pleno. ¿Por qué? Porque es como no necesito nada para poder llevar a cabo mi vida. Ya por dentro lo tengo todo. Esa es la sensación. Lo que corresponde a todo lo que es la vida, lo que tiene que ver con la vida, es que ella simplemente quiere que vos seas cada vez más amplio, que seas cada vez más libre, que puedas disfrutar de todo y que seas realmente la persona que sabe que elige algo y que sabe hacia dónde va y que todo lo que conforma su vida es su propio diseño y lo que él quiere. Y que todo lo que sucede es parte de su elección y es parte de su expresión, de cómo es él, cómo está por dentro. Y cuando logras vivir en esa forma de vida en la cual vos sabés que todo lo que está sucediendo es por vos y que todo, y no puede haber de otra manera, no puede existir algo si no es por vos, es que has ganado. En ese momento estás caminando hacia tu vida ideal, hacia la vida que vos querés y la vida esa que cada vez más avanzás, más libre estás, más pleno estás y más liviano vas. Una persona que ha ido tantas veces adentro es esa persona que ya no está buscando ningún escape. Justamente ahí es donde está el cambio. ¿Por qué? Porque ahora no es una persona que quiere evitar, sino es una persona que genera las situaciones para que él se encuentre en esas situaciones en las cuales antes quizás evitaba, pero ahora las busca. Y ahí es donde está el verdadero crecer, porque ya te transformas en una persona que busca estar incómodo y no una persona que busca salirse de la incomodidad. Ahí está la diferencia. Ahí están los dos caminos. Nada más que eso existe en la vida del ser humano. El ser humano, cuando logra cambiar su forma de funcionar y toda su personalidad está apuntada hacia estar cada vez en desafío, cambió. La transformación verdadera es cuando uno sale de el modo de actuar y de estar constantemente funcionando desde el salirse, desde el evitar, desde el zafar, desde el estar constantemente atándolo con alambre, el estar constantemente queriendo solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque el querer solucionar las cosas no es solucionar la causa, está solucionando eso que está pasando. Y eso es como apagar un incendio, pero no estás justamente yendo a la causa que genera el incendio. Por eso que solucionar no es lo que va a solucionar realmente, es simplemente una manera de compensar, es una manera de ir pateando algo y va en dirección opuesta a resolverlo realmente. Si no tomes la postura de realmente ir a la causa que está generando todo, vas a seguir generando incendios, vas a seguir generando situaciones en las cuales vos volvés a estar en esos problemas y en esas situaciones. Y ahí es cuando se repite y podés estar toda tu vida relacionado con los mismos temas, creyendo de que eso tiene que ver con tu vida, de que eso es justamente lo que viniste a vivir y no es lo que viniste a vivir, porque no existe eso como vine a vivir estar en problemas.
Viniste a vivir, a estar en una vida plena. Eso es lo único que existe. Observar la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que no esté en su plenitud. No existe. No existe. Solamente hay una sola forma en la cual eso puede ser posible, y es cuando el humano utiliza su imaginación para poder justificar todo lo que no es necesario justificar, simplemente es meterse en eso. Que la vida te invita constantemente es a vivir las situaciones desafiantes. Cuando no estás viviendo en desafío, estás viviendo en la vida de escape, en la vida de tener que encontrar la manera de compensar todo lo que sucede en tu vida que no querés ver. El querer ver las cosas es lo que te va a hacer crecer, porque vos te vas a estar exponiendo a estar en una situación de total incertidumbre y de incomodidad total, y que te va a llevar a justamente verte en la cancha. Y verte en la cancha es fundamental, pero no en una sola vez en la vida, sino que sea tu forma de vida, tu práctica diaria. Vos te levantás justamente para autodesafiarte, para encontrarte con situaciones que te lleven al límite. Y cuanto más te llevas al límite, y justamente es lo que vos te levantás para hacerlo, genera que cada vez seas más amplio y más pleno. Se trata de vos gestionar el tiempo para poder generar las situaciones en las que vos estés complicado, en las que vos estés en situaciones que te lleven a estar al límite de no saber qué hacer. Y ahí es cuando estás propiciando para que saques todo lo que no es necesario, todo lo que estás llevando y que no sirve para nada, que justamente sirve para que vos puedas seguir estando sin hacer esa vida de desafío y esa vida de crecimiento, y vivir la vida plena, la vida que podés tener, pero que por estar buscando las compensaciones y buscar llenar vacíos es que se aleja. ¿Por qué? Porque está yendo en la dirección opuesta. Son direcciones opuestas. O vas hacia un camino de desafío, o vas a una forma de vida en la cual vos no estés en desafío. Y como son opuestos, construís cosas distintas según a cuál vayas. No hay manera de que se crucen los dos caminos, los dos tipos de personas. Porque pensalo así: si vos fueras la persona que se autodesafía, serías un tipo de persona. Y si fueras una persona que busca el no desafío y estar en situaciones en las cuales todo es conocido y todo es seguro y todo es fácil y todo termina siendo como algo que es predecible, si usás ese camino, vas a ser otra persona muy diferente a la otra. Y pensalo así, pensalo esto, míralo así. Son dos personas distintas, no se cruzan porque son lo opuesto. Entonces, vos siempre sos el que podés elegir con cuál identificarte, cuál ser. En definitiva, qué tipo de vida querés construir es elegir ser esa otra persona o la otra persona. Siempre está ante vos la posibilidad, porque la vida es una posibilidad, es todo lo posible, y todo lo que vos podés experimentar siempre está en tus manos, porque de eso se trata el vivir, el que vos experimentes las situaciones para llegar a la conclusión de qué es lo que realmente no es necesario y que vos crees que es necesario porque lo seguís manteniendo. Pero hasta que no lo saques y no lo dejes ir y no comprendas que eso no es tuyo, no es propio y no es necesario, hasta que no lo comprendas, vas a seguir acumulando y yendo en la dirección opuesta a tu bienestar, a tu ser pleno, a tu lograr sentirte liviano y que vas directo en la vida y que realmente te encontrás cada vez más. Encontrarte con vos es el objetivo de esta vida, no hay otra cosa. Y encontrarte significa justamente experimentar todo lo que a vos te lleve a estar más incómodo, más al límite. La vida de estar constantemente al límite es la vida entregada, que estás justamente inmerso, estás totalmente embarrado. La vida es un barro y vos sos el mismo barro. No hay diferencia entre vos y la vida. No hay diferencia entre tu cuerpo y el barro. Se hacen uno. Esa es la búsqueda, lo que quiere la vida de vos.
Y se trata de justamente no buscar nada afuera, porque afuera no hay algo que te pueda dar lo más importante, lo más relevante y lo que realmente te va a hacer más pleno. La plenitud comienza cuando se acaba tu necesidad, cuando vos ya no tenés un pensamiento que tenga sentido de pensar de que si tuviera algo, eso me daría la felicidad, o eso me daría estar bien, o eso me haría sentir mejor, o eso sería la solución. Todos los pensamientos que creas que son los que te lleven a estar en una situación mejor, si lo tuvieras, significa que estás en ese momento defendiendo la idea opuesta a lo que sería tu vida de desafío y tu vida de crecimiento. La vida de crecimiento es la vida de ampliarse, y ampliarse es lo que justamente cuando lo haces como práctica de vida y es tu estilo de vida, no hay otra forma de vivir, ahí es cuando estás siendo la vida y vos no tienen diferencia, son la misma cosa. ¿Estás realmente entregado a la vida? No hay límites, porque el límite solamente aparece o es posible dentro de tus creencias cuando vos estás separado o estás yendo en dirección opuesta a la vida, cuando estás buscando la manera de explicar las cosas que no haces, las cosas que no son como vos quisieras y las cosas que te gustaría de otra manera. Cuando vos lo estás constantemente creando, cuando te estás vendiendo una historia, cuando te estás vendiendo el gato por liebre, que vos hagas eso no te va a llevar a estar cada vez más amplio, sino que te va a llevar a estar cada vez más limitado. Pero en el corto plazo te vas a sentir que lo solucionaste, que apagaste el incendio. Apagar un incendio solamente es apagar un incendio, pero eso es cada vez más insostenible en el tiempo, porque el incendio cada vez se hace más complicado de apagarlo, porque es más grande, y es porque el que lo está generando no deja de generarlo. Tu crecimiento es justamente que el modo de vivir no es estar solucionando lo que generaste antes. No se trata de estar apagando incendios, no se trata de estar fijándose cómo emparchar lo que antes vos generaste como lo que se rompió. Se trata de justamente vos no generar más de eso y ir directo y solamente en tu vida a todo lo que está vacío, lo que vos sentís que está vacío o que le falta vivirlo. Eso es lo que realmente te va a hacer más ilimitado y te va a hacer quitar todos los límites, porque los límites son todo eso que vos creas para de esa manera poder continuar sin vivir en la vida plena. Dicho de otro modo, es la manera en la que vos podés justificar el seguir viviendo así. Tú estás constantemente en una interacción, en una conexión con todo lo que sucede, que esto significa que como están pasando las cosas, vos no te opones, vos no rechazás y simplemente lo que decís es hacia vos mismo. Al principio será decírtelo, que eso es parte mía, lo asumo y yo soy el que lo provoqué. Pero luego, cuando se hace tu estilo de vida, cuando se articula realmente con tu forma de funcionar, ya desde el comienzo del día que estás funcionando así y desaparece la posibilidad de justificar. Esto es, que el mecanismo en el cual tu pensamiento está constantemente creando una versión alternativa desaparece. Es literalmente que vos te hiciste más libre. A vos mismo, porque esa es la verdadera libertad, no hay otra libertad, no hay nada afuera que te pueda dar libertad. Solamente podés tener un pensamiento que justifique que si lo tuvieras serías más libre. Tras que exista un pensamiento que te haga creer de que si algo lo tuvieras serías más libre, vas a seguir creando la vida que no querés. Vas a seguir construyendo en la dirección opuesta a que vos seas pleno, a que vos logres experimentar lo máximo de la vida. Y eso va a implicar el mayor de todos los sacrificios, el mayor de toda la entrega. Vas a tener que entregar lo que menos querés entregar, lo que más te lleva a estar incómodo, lo vas a tener que entregar. Y eso es justamente crecer. Pero es justamente lo que más se evita, porque eso pone en juego todo lo que hasta ahora consideras que es tu vida, hasta ahora lo que no querés soltar. Eso genera a que estés más limitado. La limitación está 100%
conectada con tus justificaciones. Lo que vos justificás, lo que vos considerás que es razonable, que es lógico, y todo lo que vos creas que tiene que ver con que eso tiene que ser así o debería ser así, todas esas son formas en las que vos llevas adelante la vida que genera situaciones problemáticas, situaciones en las cuales no querés estar. Y es la vida en la cual evitas y estás constantemente rechazando la situación que te quiere enseñar, que te quiere mostrar algo. ¿Y de qué te quiere mostrar algo? De vos, de parte de lo que vos, al verlo y aceptarlo tal cual es, vas a generar en vos el recurso. Ese es el crecimiento y eso es lo que lleva a tu ampliación. Ser no se trata de justamente tener más, se trata de justamente estar cada vez más liviano. ¿En qué? En la vida, no justamente en lo que creemos que es una vida. Cuando vos consideras que una forma de vivir mejor es tener más, te lleva a estar creciendo en necesidad. Porque vos no estás resolviendo lo principal. Lo que estás haciendo con eso que vos crees que es, si lo tuvieras, es generando la compensación, generando ese parche para un vacío, para algo que no querés ver, para algo que forma parte de todo lo que más querés evitar, pero que solamente yendo hacia ahí y viviéndolo es que vas a poder ir más allá. Vida plena se trata de el desarrollo de vos, y ese desarrollo es lo que sucede cuando vos cada vez necesitas menos o cada vez es algo que crees que si lo tuvieras sería totalmente diferente la vida. Es cuando estás viviendo en una vida de no necesitar, de prescindir de todo, que realmente sos libre. Y ahí es cuando vas a poder disfrutar de las cosas. Porque mientras que vos consideres que si no lo tenés, no podés ser libre, vas a estar justamente limitado a eso que vos creés que es lo que necesitas. Y es lo que lleva a que cada vez estés más acotado. Ahí está la cuestión, que te sentís más acotado porque justamente vos estás poniendo más condiciones para sentirte bien. El crear más condiciones, el crear la razón por la que si algo no es como vos crees, no podés estar bien, es lo que genera que te sientas quizás más libre al creer de que con eso, si lo tuvieras, resolverías todo, pero estás en el mismo momento creando la manera de no estar más libre. Estás cerrando tu visión. Y la visión justamente se amplía, y el que vos realmente logres estar viviendo en la forma más amplia tuya es cuando vos no estás generando esa forma de pensar de necesidad o de estar creyendo de que si algo lo tuviera, si algo pasaría en mi vida, yo resolvería todo. El que cree que con algo de afuera lo va a resolver es el que se está creando la próxima limitación. Se está creando esa próxima manera en la cual no le van a cerrar los números en algún momento. Quizás te cierren en el corto plazo, quizás te cierre, en el mejor de los casos, unos años. Pero luego se hace insostenible. Es algo que no da la cuenta para que puedas resolver las cosas. Entonces ahí es donde te vas a encontrar en un mundo de necesidades, muchas situaciones que no podés gestionar y una imposible capacidad de poder resolverlo. ¿Por qué? Porque supera tu capacidad de gestión. Se va más allá porque justamente fueron tanto tiempo lo que hubo de distancia entre la versión tuya amplia y la que tenés, que genera un mundo de dificultad. Tu única manera de salir de una situación apresante, una situación en la cual estás limitado, es justamente vivir esa situación que más evitas y la que te lleva a estar buscando la manera de compensar. Y si no lo puedes ver en principio, tenés que enfocarte en lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué estás haciendo ahora que está siendo una manera de compensar? ¿Qué estás haciendo ahora que haces
¿qué haces? En lugar de estar haciendo algo, estás haciendo eso otro. Significa, ¿qué es lo que estás haciendo? Con lo cual estás postergando o estás pateando otra cosa. Esa cosa que vos estás pateando es la que tiene que ser la que pongas toda tu atención de por qué la estás pateando. Porque si la estás pateando significa que ahí es donde justamente se encuentra lo que vos podés en ese momento ver como el punto donde hay que atender. Luego de ahí te guiará hacia otro punto. Crece cuando es capaz y es el que elige ir hacia el punto de más incomodidad, hacia donde te pones más al límite. Y cuando das vuelta a la ecuación, significa cuando das vuelta la situación de que vos antes quizás eras el que quería zafar de las cosas y ahora sos el que justamente quiere ir hacia las cosas que más lo pongan en aprietos, en desafío, en incomodidad, ahí es cuando diste vuelta a todo, porque antes no tenías capacidad de poder pagar tu deuda y ahora lo que tenés que te sobra capacidad. Y entonces lo que haces es no generás más deuda, pero es por dos razones. Una es porque generaste demasiados recursos en vos y otra es porque no generás más deuda. Se trata de algo que pasa en el mismo momento. Son cosas que pasan en simultáneo. El dejar de generar la deuda y el generar recursos internos es algo que van de la mano. La vida plena es esa vida que vos tenés cuando sos la persona que más se entrega y que más está buscando el estar inmerso en las situaciones. Esto significa cuanto más vos elegís ser esa persona que la pone todo lo que hace en un lugar de mucha tensión y de mucha responsabilidad y compromiso, esa es la parte que te hace que luego vos logres más de vos, que vos ahí te expandas, que logres experimentar tu potencial. Ahí es donde vas conociendo de qué se trata y te haces vos mucho más amplio, más grande. Realmente te sentís que no existe nada que no sea posible para vos. Crecer es algo que solamente puede existir si vos sos el que está al mando de eso, si vos sos el que está yendo en la dirección del crecimiento. Si sos esa persona que es capaz de decir que no a todo, porque lo que sabe es que lo fundamental está en él desarrollarse. ¿Pero por qué? Porque cuando vos estás creciendo, estás haciendo un efecto simultáneo en todo. Estás generando el beneficio máximo posible. Y ahí estás justamente yendo en el camino que a vos te lleva a cada vez ser más amplio. Y cuando sos más amplio, vas a entregar mucho más a todos, a todo. No va a existir una distancia, una diferencia entre personas ni entre cosas, porque vas a hacer la misma cosa. La persona que más entregada está es la persona que menos necesita, la que menos está justamente creyendo de que si no tiene algo no puede hacerlo, no puede lograrlo. La que más cree de que hay algo que le impide es la persona que más debe mirar hacia adentro y más debe ir entregado a dejarlo todo, a lo que se esté dando en la situación que él esté viviendo. Todo lo que esté pasando en tu vida y en la vida es porque tiene un fin para que vos lo puedas aprovechar. Solamente sucede esto, la vida no busca otra cosa que vos crezcas. Quiere eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que justamente la amplía. Y la vida misma es un fenómeno de ampliación. Cuando vos te amplias, lo que haces es alinearte con la vida, porque la vida es un fenómeno de ampliación, un fenómeno de crecimiento, un fenómeno de creación de diversidad, un fenómeno en el cual no existe la manera de definirlo porque esa definición no cuadra con lo que significa la vida. La vida está simplemente sucediendo, pero está buscando esa ampliación. Cuando vos jugás para ese equipo, cuando vos sos el que está justamente
entregado a eso como la manera en la que funciona todo esto, y eso significa que vos vivís en esa forma, no es que crees solamente ese tipo de cosas, porque eso significaría que no estás entregado. Entregado es que está todo en la misma línea, acción, pensamiento, todo está funcionando así, y eso es cuando no lo estás pensando. Entonces ahí estás justamente yendo con la vida. No pensar significa que estás conectado con quien sos, porque ese que sos no necesita pensar, no necesita estar pensando. ¿Y eso por qué es? Porque el pensamiento, cuando vos no estás conectado con vos, es el que compensa. Y es lo que no estás teniendo en cuenta como la herramienta que necesito. Porque no la necesitas. Lo que sí es que cuando vos crees que la necesitas es porque vos estás creyendo de que es una necesidad tener eso. Y cuando realmente no la necesitas y vivís, sos realmente vos, el pensamiento es algo que lo usás en el momento que se necesita, pero no te pones a plantearte si lo vas a usar. Es algo natural. Ni siquiera funciona como pensamiento, pareciera que se integra y que está siendo eso que es obvio, que es tuyo y que existe y que forma parte de simplemente la herramienta que se te da. Nuestro crecimiento es lo que, según la actitud que tomemos, es lo que vamos a estar haciendo. No es algo que sucede porque sí, porque es algo que no requiere de nosotros. Es justamente el 100% de elegirlo, de entregarte a eso y sí dejar todo lo que no contribuya a eso. Se trata de una elección total. Y esa elección implica todo el compromiso tuyo y todo está puesto ahí. Nuestra manera de ver es nuestra elección de cómo queremos vivir, qué queremos que suceda en nuestra vida, de qué queremos que se trate nuestra vida. Porque ahí es cuando estamos diciendo, ¿queremos crecer o queremos estar en el camino de estar cada vez más cómodos, más en lo conocido? Y por eso es que todo lo conocido no va a contribuir a tu crecimiento, porque es donde no está la experiencia personal, donde estás quitando lo que te lleva a estar cada vez más en una posición amplia, en una forma de ver en la que vos sos el autor, en la que vos estás viviendo eso y en la que vos estás representando al protagonista tal cual, que no está otra cosa que siendo él. Es una actitud de vida constante, es una forma de hacer las cosas en las cuales siempre todo recae sobre vos. Ser vos no es simplemente creerse que lo que estás haciendo es obvio que es tuyo. Es justamente el estar en un constante de ver las cosas de la manera en la que a vos te ponga como el único responsable. Y esa práctica que te lleve a vos a tener que sacar todo lo que no sirve, todo lo que no contribuye a que cada vez más lo veas así. Cuando haces eso durante tu vida, se va limpiando todo lo que no es. Crecer es justamente que cada vez todas esas actitudes y todas esas acciones y pensamientos y todo lo que te permite explicar que las cosas no son como vos querés, desaparezcan, que ya no existan. Y eso es lo que lleva a que se libere tu cabeza, tu mente, tu forma de vivir, porque estás libre de justificaciones, estás libre de tener que estar siempre buscando la manera de que las cosas cierren, que tengan un sentido para que vos sigas en esa misma forma de vivir en la que estás haciendo. Y justamente la dirección en la que te amplias es la dirección en la que vos sacás algo y al sacarlo te das cuenta que estás más en incertidumbre. Te encontrás con situaciones que menos sabes qué va a pasar, pero se da te aclara la visión, se da una ampliación de tu forma de ver. Realmente, el crecimiento es una ampliación y esa ampliación lleva a que vos te sientas
en un lugar nuevo y desconocido. Es ahí en donde radica el crecimiento. Todo crecimiento implica que vos estés más en unas situaciones en las que no conoces, ni siquiera sabés de qué se trata ese lugar, y es porque justamente es la sensación de que estás en una experimentación constante y plena. Es el sentirse así lo que significa que vos estás construyendo una vida amplia y que se va desenvolviendo en amplitud. Es como facilitas que las cosas cada vez sean más grandes. Y eso que vos estás viviendo es lo que justamente estás siendo. Vos estás siendo eso que vos estás viviendo. Y eso significa que estás siendo el personaje principal. Estás vos mismo creando las condiciones. Lo que sucede en tu vida es porque uno lo está llevando a cabo. Pero eso no solamente se trata en que vos seas el que lo veas y comprendas de que es cierto de que las acciones vos las iniciaste para llegar a ese tipo de situaciones. Pero lo importante es no verlo solamente con una sola cosa, sino que se comprenda de que todo está conformado de eso. De que todas nuestras acciones, desde el momento en el cual nacemos, son una cadena que van juntándose y llevando hacia un determinado resultado. Es como si todo lo que nosotros estamos haciendo es una palabra. Y esa palabra, para tener sentido con otra palabra, tiene que ir con una conexión. Y así le va haciendo que sea una historia. Nuestra historia de vida son nuestras acciones todas encadenadas. Pero esto no significa que está determinada la historia. Significa que la historia se va tomando forma en función de lo que nosotros elegimos hacer. ¿Y qué elegimos hacer? Elegimos cómo ver las cosas. Ahí es cuando estás determinando qué querés que pase. ¿Qué es lo que querés que le pase al personaje principal? ¿Y quién es el personaje principal? El que justamente está pensando, haciendo, tomando esa actitud. Y ahí es donde justamente todo tiene sentido para ese personaje y para ese tipo de acciones y formas de ver. Ahí es donde cierra. Y ahí es donde tiene que ver que uno es el que solamente puede cambiar toda la trama y toda la dirección en la que va esa historia cuando comprende de que uno es el que la hace. Solamente hace falta comprender que es uno el autor. El autor es el que escribe, el que hace que las cosas vayan hacia una dirección o vayan hacia otra. Y cómo uno escribe la historia, cómo uno hace que esa vida que tiene, que eso que pasa en su vida, tenga sentido. Porque no puede pasar algo en la vida del personaje, no puede pasar algo en la vida en esa película, no puede pasar algo si no tiene una relación. No puede suceder porque tiene que ir conectada tiene que tener muchos factores que determinen que eso sea así. Y esos factores son los que va determinando la persona con todas las acciones que hace en su vida. Ahí es cuando cierra que siempre se vaya como tejiendo una historia y que todo lo que aparece tenga sentido. Solamente puede haber algo que tenga sentido si todas las acciones que están alrededor de eso que pasa tienen un sentido y apuntan a que eso deba aparecer. Todo lo que aparece en la vida, todo tiene que sí o sí venir de algo que vos previamente tomaste como lo que es, lo que tiene que ser y como crees que sea y como creías o como crees que tiene que ser. Cuando vos juntás todas esas creencias, esos pensamientos, esa forma de ver, es cuando ahí le da sentido a que aparezca algo en la vida. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que puede aparecer. Y a su vez, eso que aparece es lo que hace que le dé sentido a otra cosa que vaya a aparecer. Así es como se va desenvolviendo y así es como luego vos decís, esta es mi vida. O, viéndolo, si lo vieras para atrás, es como, esta fue mi vida. Y de acá vengo. Bueno, eso es la vida de justamente la que podés vos cambiar. Cambia y construye al mismo tiempo. No hay un momento en el cual construya y en otro en el que cambie. ¿Por qué? Porque cambiar es un proceso continuo y de eso se trata la vida. Pero
en la dirección que uno cambia, eso está en tus manos. Eso es lo que justamente es el ser humano. El ser humano es un diseñador de posibilidades. Es que solamente con imaginar algo es que está diciendo esto es posible. Solamente hace falta imaginar, solamente hace falta decir esto es así, esto es como quiero que sea, y cuando eso de imaginar se junta con un desarrollo interior que está a la altura de eso que imaginas, es que es tu realidad. Es que es lo que funciona en la vida de ese personaje, de ese protagonista. La película y lo que suceda en la película está a la altura de lo que es el personaje en ese momento. No es posible otra cosa porque no cuadraría. Sería como, y le sucedió esto al personaje y es algo que no tiene sentido. Sería algo que no cuadraría porque no puede funcionar algo. No tiene sentido desde el punto de vista de que no se relacionaría con el tipo de persona. Eso es lo que se trata de cuando es algo que no es coherente. La incoherencia tiene un precio. En esta vida la incoherencia tiene el gran precio de que significa que estás construyendo una vida falsa, que significa que estás autolimitándote. La autolimitación es el mayor de los, justamente es la consecuencia del precio de estar justificando cosas. Cuando uno está justificando acciones, lo que está haciendo es no siendo la persona que tiene que ser, la persona que es amplia y la persona que puede llegar a ser, la más amplia, la versión más amplia, la más capaz de todo y la que saca todo su potencial en cada momento. Toda justificación tiene atrás el no querer cambiar. Por eso es que existe la justificación. No existiría esa actividad mental o esa actividad cerebral o esa actividad de utilizar tu imaginación así si vos no estarías viviendo una vida que no querés o una vida en la cual vos no querés cambiar. Porque por eso la justificación y el no cambio están de la mano. Porque una es la consecuencia de otra y viceversa. El cambio, elegir el cambio de uno, hace que desaparezcan las justificaciones. Ahí comienza la libertad. La libertad, la plenitud, la ampliación, el cambio son todos sinónimos. Todos indican que corresponden a una persona que está en constante crecimiento. No importa qué es lo que realmente hace, sino lo que más importa es lo que esa persona está buscando que se genere y que se genera obviamente en esa persona. ¿Por qué? Porque ahí está el que esa misma persona es el que diseña todas las situaciones y todo lo que le lleva al crecimiento. Es él mismo el que se genera la arena donde se tiene que poner solo ahí frente a las frente a lo que suceda, porque en realidad lo que hace es propiciar a que salga de él lo que tenga que salir y que justamente se descarte o se saque de la mochila todo lo que no sirve y todo lo que hace, lo que pone en capacidad de fallar. El crecimiento es un modo de descarte, es el momento en el cual vos sabés qué es lo que sobra y ahí es cuando la mochila se te va achicando. Cuando vas creciendo vas sacando cosas de la mochila. Ese es el verdadero crecimiento y no es algo que sucede simplemente por creerte que vos estás creciendo, porque crees que algo que sucede afuera significa que esa es la razón de que estás creciendo. Crecer está relacionado con un estado de libertad. Y esa libertad se trata de que cada vez menos necesitas. Es porque lo que estás sacando es justamente la razón por la cual te hace creer que necesitas. Y eso te hace más libre. ¿Por qué? Porque vos estás justamente haciendo lo que hace una persona libre, que es poder desenvolverse sin estar apoyado en algo externo. El apoyo externo lleva a que vos cada vez necesites más de ese apoyo externo. O visto de otro modo, cada vez que vos estás eligiendo desarrollarte a vos mismo, ponerte en una situación incómoda en la cual si no haces algo morís, o si no haces algo que tenés que hacer se acabó, y cuando estás más en esas situaciones practicando todas las veces, más. Cuanto más lo haces, más
libre sos, más te ampliás y más lográs conectar con esa esencia que sos. Solamente se puede conectar cuando estás en esa posición y en esa manera de vivir. No se puede hacer a través de nada que no sea el conectar y experimentar y embarrarse con las situaciones. Las situaciones son el mejor de las cosas que te pueden pasar, lo mejor de las situaciones que pueden estar frente a vos, porque eso, si vos lo tomás, te va a enseñar a crecer siempre que estés dispuesto a crecer. Ahí es cuando realmente vas a sacar lo mejor de vos, vas a desenvolverte, vas a sacar eso que ni siquiera sabías que existía. Es como generar las condiciones perfectas para que vos seas más de lo que antes creías que existía en vos. O, dicho de otro modo, que vas a generar situaciones en las que si no sale de vos algo, se acabó. Y estás siempre a ese límite. Es vivir en ese límite, siempre ahí, en el momento más crucial, en el momento en el cual la palabra riesgo no alcanza, porque estás tan conectado con tener que determinar qué hacer, que ahí salen todos tus atributos, todo lo que hay en vos y todo lo que no sabías que existía. Vida es la expresión de quién sos. Nada que exista en tu vida puede tener sentido si vos no sos eso, si vos no sos alguien que eso es coherente que le suceda. Porque la vida funciona de esa manera, funciona por coherencia, por correspondencia, porque a ese personaje de esa película le tenga que suceder eso. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de que de eso que no se da cuenta, por eso le tienen que pasar esas cosas. Y lo que sucede en la vida es que cada vez se va poniendo más tensa la cosa, a más lo ignorás, más lo negás, más se aumenta la apuesta. Se aumenta la apuesta de que más duro va a ser lo que aparezca, porque es o lo soltás o va a seguir poniéndose tensa la cosa. La vida solamente quiere que vos seas alguien que entrena, que está constantemente desafiándose. Y cuando no lo haces por motus propio, cuando no lo elegís y justamente te pones del otro lado de la vereda, lo que hace es quiere hacerte que seas así. Entonces te va a poner en situaciones lo más tensa posible para que logres darte cuenta y cambies tu manera de ver y hacer las cosas. Es decir, para que dejes de ser el que está creyendo de que puede con los atajos llegar a algún lado, que puede llegar a construyendo algo que no es verdad, que eso es lo que te das cuenta vos, porque la vida te lo pone constantemente, para que puedas cambiar y cambies tu postura. No existe alguien que te pueda decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Simplemente podés vos llegar a ver las cosas de la manera que las ves. Y si no lo llegás a ver de la manera que la tenés que ver, vas a seguir encontrándote con situaciones cada vez más dificultantes. Y encima vas a construir, si seguís optando por el camino erróneo, vas a seguir construyendo compensadores, cosas que necesites. La necesidad es solamente la expresión de que vos no estás caminando en tu camino. ¿Por qué? Porque la necesidad es una compensación, es una manera en la que vos construís una manera de que estés más alejada de lo que está pasando. Es decir, que estés más alejada de lo que verdaderamente es y como son las cosas. Pero ese como son las cosas es lo que se relaciona con que vos te empieces a ver las cosas como son y que vos vivas desde ahí. No que sea algo externo o algo que está por afuera o algo que lo ves a la distancia. Justamente se trata de estar totalmente involucrado en eso. Y eso es lo que realmente te va a llevar a ampliarte. ¿Por qué? Porque estás viviendo en congruencia total. No hay nada que no cuadre. Y eso es de lo que se trata tu vida. Porque la vida tiene un destino para vos. Y eso es lo que justamente vos debes encontrar. Descubrirte a vos mismo es el proceso que la vida está queriendo hacer todo el tiempo. Desde que te levantás hasta que te vas a dormir o desde que nacés hasta que morís, la vida está siempre haciendo eso porque a eso se dedica y de eso se trata la vida. La vida del ser humano es una vida de mayor hacerte ver las cosas tal cual son. Y las cosas tal cual son es algo personal. ¿Por qué? Porque vos sos el único que tiene esa misión o esa forma de vivir o esa, justamente,
tenés ese único propósito dado, porque si no, no estarías vivo, no existirías si no tuvieras algo que solamente vos lo podés hacer. Pero que vos te des cuenta qué es eso que venís a hacer y que solamente vos lo podés hacer, es lo que la vida está todo el tiempo diciéndote cómo y qué hacer y que te está poniendo todo el tiempo las situaciones para que puedas salir de todo lo que te cuentes y ver las cosas como son. Que te estés justificando y buscando la explicación de cosas significa que estás yendo a la dirección opuesta a crecer, a ampliarte y a cada vez estar más vinculado con la vida. ¿Con qué vida? Con esa que está determinada para vos y que por la razón que nacés. Nacés porque existe un propósito, existe algo por lo cual vos sos necesario. Y vas a seguir vivo hasta que justamente sigas estando ahí porque sos necesario. Cuando no sos necesario, se acabó. Es cuando se da de baja esa persona. Pero eso no es algo que está dentro de lo que uno puede controlar. Uno no puede estar sobre todo lo que venga después. Lo único que puede estar controlando es realmente qué postura tomar ante la situación. Y si esa postura que tomás es la postura correcta para tu caso, te ampliás y te haces más grande en el camino. Experimentar cada vez más la libertad, más la amplitud, más el crecer, es algo que está 100% ligado a cómo vos decidís ver las cosas. Porque de ahí es donde va a provenir la acción, y tu acción es el momento en el cual se perfecciona todo. Porque la acción es la conexión entre todo lo que vos podés creer o podés ver y lo que justamente fue lo que va a ser a la próxima acción. Porque cada acción es como un paso, va a determinar el siguiente paso. No existe manera de ir más allá que el siguiente paso. Es un paso y el otro paso y el siguiente paso, y es porque la vida funciona de a ese nivel de ritmo. En ese ritmo es una unidad más la otra unidad, un segundo más otro segundo, un minuto más otro minuto. Pero eso no tiene por qué ser un factor a tener en cuenta cuando vos simplemente tenés que estar mirando qué es lo que está pasando en ese momento. Lo que te hace a vos crecer es todo lo que a vos te lleva a estar en una situación de más incertidumbre, de más que vos tenés que replantear qué es lo que está pasando y qué es lo que vos estás mirando y observando y del modo que vos elegís utilizar tu tiempo. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento en el cual vos te pones a ver las cosas de ese modo en el cual te incomoda, es que estás sintiendo lo que significa estar vivo, lo que significa crecer. Y como la vida es crecimiento, vos ahí estás haciendo la vida. ¿Qué pasa si eso lo haces durante mucho tiempo? Va a pasar que se te va a hacer, así como podés ya tener la forma de vida en la cual estás evitando, esquivando, zafando, vas a tener el opuesto ahora. Vas a tener una vida en la cual vos sos el propio desafiador, el propio que vive así en desafío constante. Llegar a ser que sos la persona que está en modo olímpico, que está constantemente en ese modo en el cual propicia a que se exprese sí o sí el potencial. No va a haber apoyos externos, todo lo que esté pasando va a ser simplemente porque está siendo tu única obra. No hay nada no hay nada en el medio, no hay nada en la que te puedas apoyar. Y eso de no poder apoyarse significa que estás con desarrollo interior total. Significa que lo que estás haciendo es por obra de tus atributos, de lo que vos generaste, de tu propia persona. Eso es lo que sos. Lo que sos se trata de que no hay apoyos externos. No hay algo que puedas decir, si no fuera por eso no lo lograría. Si no fuera por eso no se podría hacer. ¿Por qué? Porque ahí está la versión máxima tuya. Es la expresión de tu potencial. Potencial es eso que sucede cuando no hay nada en lo que estás buscando apoyarte, cuando no hay explicaciones, cuando no hay una justificación, cuando no estás utilizando nada en tu forma de hacer las cosas y de ver para poder encontrar la causa. No lo buscas. ¿Por qué? Porque no usas tu tiempo así, porque el tiempo es lo que justamente en el momento que estás frenando para poder explicar algo, es que lo estás desperdiciando. Y no solamente eso, sino que estás yendo en la dirección opuesta porque estás construyendo una vida de explicaciones, de estar constantemente buscando cómo explicar que algo suceda en tu vida.
siendo que no hay nada que explicar porque todo proviene de vos, todo proviene del personaje que lo está viviendo. ¿Por qué? Porque nada puede existir si no hubo una acción previa a eso. Lo que suceda en tu vida es todo obra tuya, porque de eso se trata esta película. Vos sos el protagonista de tu película, vos sos el director de esta película, vos sos el autor de esta película. Y ahí es donde significa que ese personaje, el personaje principal, solamente pueden pasarle determinadas cosas si él es el correspondiente para eso que está pasando. Si no es correspondiente, no le puede pasar. Porque de eso es lo que se trata, que justamente vos sos esa persona que para poder continuar en su camino le tiene que suceder algo definitivo o algo determinante que lo lleve hacia ese otro camino. De ahí es que se construye todo. Tu vida es simplemente una secuencia de esos hechos. Y esos hechos no pueden tener que ver con vos si vos no sos la persona en la que cuadra eso. Tu vida comienza donde terminan tus necesidades. Porque ahí es donde vos no estás necesitando que algo pase, no estás esperando que algo sea lo que ocurra, no estás esperando y no estás justificando, simplemente estás inmerso, estás en relación con lo que sucede. Y eso es lo que hace el personaje, eso es lo que hace la persona que es realmente quien debe ser. Y así es como se construye la vida en la que vos te vas a ampliar. Mientras tanto, si vos no haces esa parte, si no estás constantemente buscando eso que te lleva al límite, estás yendo en la dirección opuesta. Estás yendo en ese camino que no te lleva a estar cada vez más amplio, sino más limitado. Nuestro camino se trata de estar cada vez más relacionado y metido en la vida y en las situaciones. Se trata de cada vez estar más comprometido y a su vez que exista una sola acción sucediendo, una muy poderosa. Eso es lo que existe cuando está siendo que estás realmente en donde tenés que estar y haciendo lo que tenés que hacer con tu tiempo. De eso se trata la vida que viniste a vivir. Se trata de que vos estás ejecutando en este momento, que es el último, eso que más importancia tiene. De ahí es que estás construyendo la mejor vida que puedes construir. No existe construcción de la mejor vida que puedes tener si vos en esa construcción no estás construyendo a la vida de los demás en esa misma forma. ¿Esto qué significa? Vos no podés ser libre si con eso que vos estás haciendo no estás generando liberación en otros. No es posible, porque eso que vos das y eso que vos te das es lo que vos estás construyendo realmente y generando en todo lo que sucede. ¿Querés crecer? Hacé crecer a los demás. ¿Querés ser más amplio? Ayuda a que los demás sean más amplios. ¿Querés que algo suceda en tu vida? Hacé que eso que vos querés que suceda en tu vida suceda en la vida de los demás. Cuando comprendes de que todo eso que vos hagas, más allá de que vos tengas las justificaciones que tengas para hacerlo, eso que estás haciendo es lo que vas a hacer que los demás hagan con vos. Y a su vez, es lo que vos pedís que querés que en tu vida haya más. Cuando vos estás constantemente dando algo, ese algo es lo que luego va a ser dado. La vida es simplemente la expresión de cómo vos decidís utilizar tu tiempo, tu imaginación, tu atención. Cuando tu manera de utilizarlo es la manera más amplia, la manera que más
ayuda a todos, es que estás utilizándolo de la máxima potencia, su máxima expresión. Y eso es que aumentás una palanca. La palanca es entre la unidad de tiempo que estás utilizando y el efecto que estás logrando. Esa es la forma de que vos te amplíes, porque eso que estás haciendo es la práctica de vida de la ampliación. Vivís constantemente creando cosas que hacen que los demás sean más amplios, vos te estás ampliando. ¿Por qué? Porque eso que estás haciendo genera ese efecto en el afuera, en otros, pero a su vez lo estás generando en vos. ¿Por qué? Porque vos en esa acción de hacerlo es que estás generando la misma ampliación, no el mismo efecto, porque ese efecto van a ser otras variantes para cada uno, pero sí que vos te estás ampliando en el mismo hacerlo, porque lo estás viviendo y porque estás en el modo de vivir en el cual está expresándose lo máximo de vos y porque estás en el límite máximo que vos podés sostener. Ese es el modo en el que construís la vida que querés. En tus manos está tu acción, no el efecto que genere. Ese efecto va a ser lo que esté en las manos del otro, porque el otro va a tener su propia acción para poder determinar cómo utilizar lo que vos diste, lo que vos das y lo que está disponible. En definitiva, todas nuestras acciones son lo que amplían la disponibilidad, las posibilidades que antes eran menos, ahora hay más porque vos fuiste el que aportaste algo, aumentaste la variedad. Por eso es que quien es amplio y que genera cosas que aumentan la diversidad, está haciendo lo que hace la vida. La vida es ampliación. De ahí es que más lo haces, más sos como la vida, más representás a la vida y más crecemos todos. La única forma de ser más amplios es todo el tiempo ser amplio, actuar desde la amplitud, ver con amplitud, tener una perspectiva que incluya a todos y que nuestra vida, nuestra total vida, desde el momento que comienza hasta que te vas de este mundo o que te vas a dormir, es que vos todo fue lo mismo, todo fue aportar ese máximo y darle un uso que va mucho más allá que solamente vos a ese recurso limitado llamado tiempo.